Señor les bendiga, amados. Tenemos este día, tiempo, espero que en el Señor muy especial, porque creo que nos dará tiempo de entrar y ver el sacerdocio de Eleazar e Itamar y ver algunos aspectos también importantes de el monte de Sión, la morada del Señor, y oremos para que el Señor dé de su gracia y de su sabiduría. Padre, siempre agradecidos por tu palabra, siempre llenos de gozo porque eres el perfecto, que da el conocimiento y que da, Señor, el corazón para cambiar, para ser transformado. Rogamos que nos permitas ver, Señor, la belleza del precio que hay que pagar por estar en tu monte santo. Sé que la mayoría, Señor, nos cuesta mucho trabajo pasar por aflicciones o por lo que hay que pagar de precio, pero, Señor, cuando vemos la belleza que hay detrás de ello, por esa razón Jesús dio su vida, para llevarnos al Padre y hacernos un pueblo de reyes y sacerdotes. Bendito sea, Señor, y damos la gracia de iniciar en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, esta, ah, esta noche creo que es importante. Voy a ir a mis notas, así es que si no estoy viendo muy de frente a la cámara, perdón, porque creo que para no extenderme explicando cosas, quiero tomar los detalles que tienen que ver con el significado del monte de Sión. Ahí terminamos nuestra semana pasada el mensaje hablando acerca del significado que tiene el monte de Sión. Hermanos, la tienda de David en el monte de Sión y el mismo monte de Sión, ¿verdad? Hicieron que fuera tan importante. ¿Por qué? Porque el arca en los tiempos de Moisés precisamente estaban cubriendo, ¿sí? El arca tenía la presencia manifiesta de Dios cuando bajaba la nube y cubría el arca, ¿verdad? El pueblo miraba a la presencia misma de Dios estando con ellos. Pero el arca, amados, el arca que le da importancia a la tienda de David, tiene varios simbolismos y quiero mencionarlos de rápido porque creo que son simbolismos que nosotros debemos de tener tiempo para estudiarlos personalmente cada uno. El arca es un símbolo del nuevo pacto. Estuvo el nuevo pacto en la tienda de Moisés, ¿no? ¿Qué sucedió? Ahora había una tienda de Moisés, ¿verdad? Donde estaba un arca y ese pacto de recibir la ley y de guardar los mandamientos fue especial para el pueblo de Israel. Y ahora para nosotros, el Señor nos dice que estas leyes deben de ser escritas en las tablas de nuestro corazón. También el arca es un símbolo del pan de vida. Y esto ya lo mencionamos con el manes, el escondido, que es lo que nos menciona la palabra. También es un símbolo de la vida resucitada. Por eso se mencionó que ahí estaba en la vara de Aarón que reverdeció. El arca también es un símbolo del trono y del lugar de autoridad. Cuando el arca llega al monte de Sión, sí, nos hace ver con Apocalipsis, que probablemente lo veamos en el mensaje que viene, sí, el monte de Sión, donde está el trono de Dios. Un símbolo de la deidad. ¿Por qué la deidad? Porque de qué estaba hecho el propiciatorio, de oro, y el oro nos habla de realeza, y la realeza es la de Dios, que está cubriendo todas estos otros símbolos que hemos visto. Y finalmente es un símbolo de la misericordia y del juicio. Dios puso este propiciatorio con los dos querubines, viendo hacia él, hacia la misericordia de Dios. Pero también Dios es un Dios que es justo. Cada quien, dependiendo de nuestras decisiones, como veremos hoy, entre Eleazar e Itamar, entre Sadoc, ¿verdad? Y Abiatar, su hermano, o su primo, ¿verdad? Sería
la relevancia que nosotros tenemos que entender, hermanos. Necesita nacer en nuestros corazones esta necesidad y decisión de, como dijo el pastor el domingo en el mensaje, es tiempo de que nosotros lo demos todo para que podamos calificar para estar en este monte santo. Así es que David representó el sacerdocio de Cristo. Y esto, hermanos, fue lo más relevante. David llegó al punto, dije en el mensaje pasado, que David había traspasado las edades, las eras, y llegó al tiempo de la iglesia, perdón, llegó al tiempo de la iglesia en donde Cristo mismo, ¿verdad? Mostraría que David, ¿verdad? Representó ese sacerdocio de Cristo. Cristo abrió el velo y nos llevó hasta la misma presencia de Dios. Y nuevamente, Juan Cristo lo menciona, que era según el orden de Melquisedec. Jesús terminó sus días y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ahora también funcionó como el sacerdote que está delante de Dios intercediendo por su iglesia. Así que, fíjense qué precioso esto, hermanos, por la unción y revelación que David recibió de Dios. David entendió que él podía vestir este efod de lino. ¿Recuerdan que mencionamos en el mensaje pasado que David termina poniéndose el efod y presentándose delante del arca? Hay cosas en nuestra vida que nosotros vamos a poder entender, desarrollar, ejecutar, hacer solamente por revelación directa de Dios, amados. Muchas veces nos acercamos a los pastores, nos acercamos en todos los recursos que Dios nos pone a la mano y a veces no encontramos una respuesta particular o específica de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios quiere que nosotros nos dediquemos y hagamos. Por eso la importancia de que nosotros aprendamos a subir y permanecer en el monte de Sión. Porque, hermanos, habrá cosas que solamente las recibiremos directamente de Dios. Y yo creo que como me he tenido la gracia de ver, no solo en mi vida, sino en otros hermanos, cómo Dios les habla, Dios les muestra qué hacer, qué ministerio tomar o qué dirección, hacia dónde dirigirse. Y muchas veces Dios utiliza a todo el cuerpo, a los pastores, ¿verdad? Para confirmar lo que Dios le está hablando. No recibió la respuesta por nadie más directamente que de Dios, pero sí, muchos tenemos la oportunidad de ser confirmados, ¿verdad? Por aquellos a quienes Dios ha puesto. Esto Dios no lo va a pasar por alto, amados. Dios guarda sus órdenes. Así que esto lo quiero leer, amados, porque creo que redactar lo que el Señor pone en lo que tenemos que dar en un curso resulta ser precioso. Y como para explicarlo, resulta muchísimo más sencillo ver lo que nuestro libro nos da. Voy a leer lo que el Señor me dio y enseguida voy a ir en el libro a la parte que toma nuestro amado hermano Karen para exponernos. El tabernáculo de David representa la posición de aquellos que han vencido y están reinando. ¿Sí? Solo aquellos que han vencido pueden reinar. Imagínense, cada área que Dios ha tratado en nuestras vidas resulta ser un área que una vez Dios ha terminado el proceso, ¿verdad? Pongan ustedes cada área que Dios ya ha terminado. Porque una cosa es que vayamos de proceso en proceso y otra cosa es que Dios ya determinó, esto ya quedó concluido en tu vida. En el caso mío, que esa cuestión que yo no podía dejar de hablar sin gritar, ¿verdad? Cuando Dios lo terminó, hermanos, es un área en la cual Dios, por su gracia y su poder, ¿verdad?
y en su misericordia nos da autoridad para gobernar sobre esas áreas de nuestras vidas. Solo aquellos que ya no tienen al yo. Fíjense, ¿cuándo desaparece el yo de nuestras vidas, hermanos? Cuando Dios ha terminado de completar su obra en nosotros. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo habla acerca de esto? Y él deja muy claro el panorama. Dice, no creo haberlo alcanzado, sino que prosigo hacia la meta. Yo creo que Pablo podía ver en ese entonces, unas semanas antes de ir a la muerte, ¿verdad? Que todavía había áreas de su vida que Dios tenía que tratar. Semanas después dice, he guardado la fe, he terminado la carrera. Por lo demás me espera la corona que Dios ha de dar a aquellos que esperan. ¿Verdad? Así que para subir al monte de Sión, hermanos, y poder permanecer allí, se requiere ser vencedores. Ser vencedores, amado, no es posible por otro medio, sino solamente, ¿sí?, por el poder que Dios obra y actúa en nuestras vidas cuando nosotros nos reunimos y dejamos que Él, paso a paso, tiempo a tiempo, vez a vez, vaya tratando con todo lo que estorba, para que nada del yo esté en el trono de nuestro corazón. Y entonces, hermanos, esto es precioso, porque yo aquí es donde veo la gran diferencia de todo lo que he mencionado en una cantidad de mensajes. Cuando vemos el poder manejado por gente que no es madura espiritualmente, nos damos cuenta que el poder a veces no es manejado de la mejor manera, porque se da por inclinarse en muchas iglesias a la paz, poder, prosperidad, y solo predican que hay paz, poder, y que debemos de vencer, y todas estas cosas, y pues que terminan viéndose raras, porque al final de cuentas quien se lleva la gloria es el hombre y no Dios, ¿verdad? Y aquí, permítanme, amados, tratar de explicar o de compartir lo que el Señor me hacía entender. El tabernáculo de David representa la posición de aquellos que han vencido. Y esto, hermanos, es tan especial para el cuerpo del Cristo porque en general en el cuerpo de Cristo encontramos situaciones, a veces tan complicadas, porque mientras aquí estamos hablando de que se requiere pagar un precio, ¿verdad? Y calificar para primero subir al monte de Sión y después permanecer allí. Cuando en la mayoría de congregaciones del cuerpo de Cristo se toma muy cerradamente este verso de Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando yo comento esto de que necesitamos calificar, ¿cómo calificamos? ¿Cómo es que aquellos en Apocalipsis que están de vestiduras blancas y dice, estos han lavado sus vestiduras, sus obras con ellos siguen? Entonces, ¿hay obras o no hay obras? Aquí hay un conflicto de falta de entendimiento, hermanos, en todo el cuerpo de Cristo, y unos jalan para un lado, otros jalan para el otro, pero yo creo que si somos sensatos con toda la Escritura y todo lo que Dios nos viene mostrando en su palabra, podemos entender, hermanos, algo que sí debo de dejar en claro. Por eso me metí en este asunto de comentar lo que sucede en el cuerpo de Cristo. Hermanos, es solamente por una razón. Si el Señor en todo el Nuevo Testamento nos deja claro, finiquitándolo Santiago, hazme ver tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Si no tienes obras, pues entonces ¿dónde está tu fe? Porque la fe actúa, dice Santiago. Pero yo creo que el gran conflicto que ha existido en el cuerpo de Cristo es no entender que somos salvos por gracia. Y ahí sí no hay
ninguna obra, pues no hay nada que pudiéramos hacer por recibir la salvación que por gracia el Señor nos dio. Pero cuando Jesús mismo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar los mandamientos, ¿no son obras? Y así podríamos sumar cantidad de versos y de explicaciones en las cuales no creo que sea necesario meternos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sí quiero tomar lo que se menciona en los dos lados de la moneda, en los que dicen que no hay obras, en los que dicen que sí hay obras. Miren, yo creo que el Señor es tan tierno y tan paciente que dice, hay estos hijos míos. ¿Cómo jalan, estiran unos para un lado y otros para otro? Si nosotros entendiéramos que sin obras somos salvos y que ya siendo salvos requerimos de obras de justicia para calificar con Dios, podríamos entender el proceso que Dios puso para que todo esto funcionara. Mire, nosotros no tenemos nada bueno, nada, ninguna obra que hagamos, ningún esfuerzo para calificar, ninguna entrega, ningún sacrificio que Dios nos pide, valdría delante de Dios, porque nuestras obras humanas, ¿sí?, dice que son como trapos de inmundicia. Así es que para comenzar, hay una obra que yo diga, por esta obra yo voy a avanzar o calificar, ya estaríamos descalificados. Pero cuando nosotros avanzamos en el estudio de la palabra y entendemos que todo don perfecto viene de Dios, y entendemos cómo es que viene y se realiza en nuestras vidas, pues entonces, ahora sí, yo espero que con esto, si algún hermano, ¿verdad?, que tiene este conflicto de que no hay ninguna obra ya para los salvados por la sangre de Cristo, entonces puede haber una armonía más hermosa para que no tengamos necesidad de jalar y estirar y tener estas diferencias. Mire, todo don perfecto dice que viene de Dios. ¿Cómo viene? El don viene por gracia, ¿sí? Entonces, ese don no es que yo desarrolle la habilidad para hacer algo, no. Significa que aunque yo no tenga conflictos con un área de pecado o que tenga yo alguna habilidad, ¿verdad?, para alguna cosa, no significa que yo pueda utilizar de eso. No, amados. El don de Dios es algo que Dios empieza a utilizar para tratar con nuestras vidas, para pedirnos que nosotros entreguemos algo a Dios, que hagamos algo, o para pedirnos que dejemos de hacer algo. Es precisamente allí donde Dios nos habla, en cuando ese don se hace presente. ¿Qué es el don? Es un regalo de Dios. ¿Qué nos regala Dios? Fíjense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si Dios te habló y te dijo, haz esto, o deja de hacer esto, o quiero tratar en tu vida aquí, o cualquier cosa que Dios nos hable, esa palabra de Dios produce en nosotros fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Después de la fe, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Qué provisión viene de Dios? ¿Sí? Creo que nosotros necesitamos comprender estos aspectos, ¿verdad?, de la palabra, porque finalmente, hermanos, cuando Dios nos habla, nos vamos allá al inicio, aquí empieza el don de Dios. Ese don de Dios trae a nuestras vidas fe, y esa fe ya trae incluida en ella gracia. ¿Qué es la gracia? Esta parte me encantó cuando la estudiamos con todos nuestros cursos y amados hermanos que estudiamos siento que me veo raro, con todos nuestros amados hermanos y los cursos. La gracia es poder de Dios para hacer aquello que yo no puedo hacer. Y hermanos, esta es la parte más hermosa, sí, que tenemos de este proceso de entender cómo está este asunto entre las obras y la fe. Porque
si nosotros entendemos que lo que Dios derrama como don viene incluido de fe, y la fe es una sustancia de Dios que da poder. La creación fue hecha por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto trae todo un estudio abundante, hermanos, de muchos conceptos que en la iglesia hemos tenido, podría decirlos así, como truncos. Les ha faltado más entendimiento, ¿verdad? Y aquí, cuando este proceso inicia y llega la fe, gracia, lo creemos, obedecemos y caminamos en la dirección en la que Dios nos está mandando. Hermanos, eso es lo que la Biblia le llama para el cristiano obras de fe. Cuando yo tengo obras, es que yo como pastor ya cumplí, ya prediqué, mira qué iglesia tengo, predico tanto poder, llego tantas cosas. Yo. Oh. Esas son obras de las que no sirven para nada. Pero cuando Dios me habla y me dice que yo haga algo, deje de hacer algo, o repito, lo que el Señor nos esté hablando, es allí cuando las obras de fe funcionan. Entonces, amados, definitivamente, si podemos conciliar esto, nosotros vamos a poder entender este aspecto en el cual yo les decía que hoy precisamente en este mensaje, que vamos a poder tener oportunidad de sentir hambre y necesidad por entregar todo totalmente al Señor. ¿Cómo es que el tabernáculo de David representa la posición de aquellos que han vencido y están reinando? Sí, para vencer y ser vencedores y sentarnos con Cristo y reinar con Él, amados, significa que durante toda nuestra vida, en nuestra caminata cristiana, nosotros estamos rendidos como lo hizo David. Esa es su niñez. Precioso ver la vida de David con el padre que tuvo, con todos los ingredientes que fuimos viendo en su vida, y ver que desde allí fue escuchando a Dios, tomando instrumentos, apartando su vida. Oh, cuánto amo yo tu palabra. Ya es ella mi meditación. Esas cosas, hermanos, para un adolescente, perdón. Todos los que hemos sido adolescentes sabemos las luchas que hay en ello, pero David, desde su adolescencia, por la gloria de Dios interviniendo en su vida, el ejemplo de su padre que ya estudiamos cuando vimos la vida de David, estaban todas estas cosas funcionando, y esto es lo que la Biblia nos llama obras de fe. ¿Sí? Estas son las únicas obras que nos llevan a vencer en cada una de nuestras áreas que no son gratas delante de Dios, que hacen que la palabra se escriba en las tablas de carne de nuestro corazón, y es la que nos llevan a tener poder y ser vencedores. Solo aquellos que ya no tienen a Dios en el trono, lo leía yo hace un rato, pueden usar el poder real de Dios con gran disciplina. Y para esta explicación, como ya lo dije, voy a leer la página, el final de la 54 del libro de nuestro hermano. Así es que un balance saludable. Espero que el hermano deje más claro todo aquello que estaba yo tratando de explicar. Durante el avivamiento carismático, muchos del pueblo de Dios llegaron a una nueva libertad. Llegaron a la revelación de ese sacerdocio real del Nuevo Testamento. Por ejemplo, muchos católicos se dieron cuenta que no necesitaban la Iglesia romana para interceder por ellos, sino que ellos, sacerdotes, podían llegar a Dios a través de Cristo. Otros, en ese momento, fueron cautivados por el aspecto gobernativo de este orden, tratando de tomar autoridad sobre todas las cosas. De aquí nacieron todas las doctrinas de paz, poder, prosperidad, ¿verdad? Aún otros derivaron hacia un énfasis de prosperidad que produjo un evangelio de autogratificación.
Podemos entonces ver la necesidad de un balance perfecto en cada área de verdad en la iglesia. La iglesia necesita un balance y entendimiento saludable del sacerdocio de Melquisedec. A menudo, el ministerio del verdadero sacerdocio involucra, y hablamos de pagar un precio, ¿verdad? Involucra sufrimiento y disciplina. Debido a esto, algunos cristianos se van al otro extremo y empiezan a poner su énfasis en morir al yo. O la otra cara de la moneda del paz, poder, prosperidad. Ah, no, es que tenemos que sufrir. Ah, no, es que ya no mande a sus hijos a la escuela. Ah, no, es que... Y todo el aspecto contrario, ¿verdad?, a la prosperidad. Debido a esto, dice, algunos cristianos se van al otro extremo y ponen su énfasis en morir al yo sin el énfasis en el poder de la resurrección. Dios desea que su pueblo conozca ambos aspectos de este sacerdocio, sufrimiento y la gloria. El nuevo sacerdocio de Melquisedec significa que estamos siendo ambas cosas, hechos reyes cuando Dios nos ha dado victoria sobre un área, y sacerdotes cuando tenemos que llevar la obra de Cristo, dando nuestra vida por otros, cumpliendo el sacerdocio al cual Él nos ha llamado. ¿Amén? Hermanos, David, ¿verdad? Asignó ministerios para ministrar frente al arca, ¿verdad? Los nombramientos fueron divinos. Y aquí puse este verso en la semana pasada y dije, aquí nos quedamos. Fíjense qué precioso dice Juan 4:23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sí? Y, hermanos, cuando estas cosas empiezan a suceder, creo que nosotros nos vamos dando cuenta que no podemos por nuestras propias fuerzas, sino es que Dios desarrolla en nosotros el proceso que Él quiere, ¿verdad? Como nosotros podemos pagar el precio de ir calificando en llegar a este punto, más la hora viene. La hora de David llegó muy adelantada. Sí, Él preparó verdaderos adoradores que adoraran al Padre en espíritu y en verdad. ¡Wow! Y definitivamente esto tiene en nuestras vidas algo que solo vamos a entender si nosotros estamos dispuestos a entregarnos al Señor de lleno a esta experiencia. Y para avanzar y dirigirnos al final de nuestro mensaje, quiero avanzar que entendamos que los nombramientos, hermanos, fueron divinos. La primera de Crónicas 16:4. Okay. Fíjense qué precioso es esto, amados. Voy a leer del 4 al 6. Dice, desde el 2. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Y fíjense, aquí es donde viene esta parte importante. Asaf el primero, segundo después de él Zacarías, Jehiel Semiramot, Jehiel Matatías,
Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba címbalos. También a los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Hay otros cuantos pasajes que van a mostrarnos estos detalles y solo quise extraerlos y ponerlos redactados porque siento en mi corazón, hermanos, la carga del corazón de Dios porque nosotros entendamos esta parte que realmente espero que pueda ser para todos aquellos que hemos sido fieles leyendo la palabra, escudriñando, estudiando. Y créanme que esto para mí es bellísimo y se requiere de eso. Y como no vamos a pasar tanto tiempo tratando de extraer tantos detalles en la vida de los hijos de Aarón, desde Aarón hasta David. Wow, tenemos desde Éxodo hasta las Crónicas, ¿verdad? Voy a hacer la mención de quiénes funcionaron. Fíjense, los nombramientos fueron divinos, ¿verdad? Primera de Crónicas 9:22. Creo que aquí sí tengo este pasaje listo. Dice: así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Porteros, y cada uno ubicado en su servicio. Sin embargo, cuando ya hablamos de los que ministraron en la música, amados, yo quise hacer esta redacción en mi cuaderno porque, fíjense, fueron establecidos Asaf, Emán y Jedutum, los tiempos de alabanza para tocar los instrumentos. Asaf, la función principal que marca la Biblia de Asaf era que él vía en la profecía. Emán con las trompetas y Jedutum con las arpas. Y esto, hermanos, es precioso porque cuando nosotros vemos que David fue alguien que por la unción que Dios puso en su vida, que por todas las cosas que desde niño tenía en su relación con Dios y en su compromiso con la palabra, Dios le dio unciones y revelaciones para construir instrumentos, para cantar salmos, pero no solo eso, amados. Yo creo que la unción de David fluyó a través de estos hombres, porque David los instruyó, David los ministró, y por ahí vamos a encontrar, de hecho, después de que Asaf muriera, ¿verdad? Dice Salmo de Asaf. Y esto no significa que lo haya compuesto, significa que si somos diligentes estudiando la palabra, sí, así como con Aarón, sus hijos heredaban el sacerdocio, lo mismo sucedía con Asaf, que fueron los tres principales, Asaf, Jedutum y Emán, ¿verdad? Ellos fueron los principales establecidos y los que por su familia quedaban, se le daba llamar por la misma familia, ¿verdad? Así que estos salmos y todo fueron una administración, una unción preciosa. Y quiero ahora centrarme, ¿verdad? Ya para finalizar este día y dejar pendiente, espero que, no sé si uno o dos mensajes más para hacer este resumen que el Señor quiere de todo el curso. Y las órdenes sacerdotales. Sí, amados, ya dijimos que, perdón, no corrí la presentación para llegar ahora a las órdenes sacerdotales. A la profecía, dijimos, Emán las trompetas, Jedutum las arpas, pero ya dijimos que ¿cuántos fueron los hijos de Aarón? 4, ¿sí? De esos 4, 2 murieron allí
con Moisés, y solamente quedó en Eleazar e Itamar. Ahora, yo sí les animo a que ustedes mediten cuando vayan leyendo todos los libros desde Primera de Samuel hasta terminar los Reyes, cuando lean y se den cuenta de los sacerdotes, cómo están funcionando y cómo están, qué posición están ocupando. Miren, eh, Dios es tan especial que ha dejado escrito en la Biblia, ¿verdad? Que Él determinó un sacerdocio muy especial para una familia, la familia de Sadoc, porque Sadoc decidió no contaminarse y decidió serle fiel a Dios. Y esto se los dejo de tarea, amados, para cuando ustedes vayan leyendo y vean la línea sacerdotal que tomó eh, los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar, ¿verdad? De hecho, del lado de Itamar, ¿verdad? Viene Abiatar, y de la línea de Abiatar viene Elí. Recuerdan que los hijos de Elí murieron y también murió el padre cuando supo que ellos habían muerto. Abiatar, ¿verdad? Y los que siguen en su línea descendente son los que se unieron a los hijos de David. Mientras que de Eleazar, el sacerdote Sadoc, fue el que decidió engordarse y el que decidió permanecer con David. Yo quería hacer esta parte que se resaltara, amados, sí, fuertemente, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tomar en esta parte, este paréntesis de la vida del orden sacerdotal, hermanos? Déjame ver si en mis apuntes puse algo extra. Ok. Sí, puse algo acerca de Sadoc y lo voy a leer y después me regreso a lo que estaba hablando de los hijos de Eleazar y de Tamar. Fíjense cómo los órdenes sacerdotales fueron muy diferentes. La línea de Eleazar, como lo leímos en este pasaje largo, tuvo 16 turnos, mientras que el de Itamar solo tuvieron 8. Desde allí se estaba mostrándonos cómo el corazón de Eleazar y el de Itamar tenían una dirección diferente. Esto sucede, hermanos, en nuestras vidas y en nuestros corazones en la iglesia. ¿Cuántos en nuestras congregaciones están con un corazón como el de Eleazar o como Sadoc? No, yo voy a decidir por no comprometer nada de la palabra de Dios. Lo que Él diga, aunque vaya en contra mía, aunque me cueste trabajo, yo voy a decidir por rendir todo lo que Dios me pida. Y en el caso de Itamar, Elí fue con muchas concesiones para sus hijos, hicieron muchas barbaridades. Abiatar y los hijos que descendientes hacia ellos también eran sacerdotes, hermanos, porque recordemos que todos ocupaban eh, una función, pero para el tiempo de David, de Saúl y de David, ¿verdad? Cada sacerdote se inclinó de un lado diferente y la línea de Sadoc predominó durante el monte de Sión, durante todo el tiempo que duró el arca del pacto en la tienda de David. El sacerdocio que predominó en el arca fue el sacerdocio de Eleazar a través de Sadoc. Ahora, qué precioso, amados, porque es a este tipo de sacerdotes a los que Dios, ¿verdad?, les da la enseñanza, sean los maestros, ¿verdad? Les da la responsabilidad de ser porteros y de tener cuidado, de guardar la casa, que nada incorrecto entre.
Los diáconos, que hoy para nosotros serían los que sirven, los tesoreros, los escribas, los que cocinan los alimentos, los sirvientes que se cuidan de todas las cosas materiales. ¿Qué importancia tiene Dios para cada servicio y ministerio? Que ya hablamos que Dios mismo, a través de Samuel, de David y de su ministración, fueron escogiendo a cada uno para servir su ministerio. Hermanos, yo espero que con esto entendamos que ningún servicio delante de Dios es mayor o menor. Sí hay más responsabilidades, hay que aclarar. Los que son muy vistosos, muy públicos, rápidamente tienen calificaciones de todos los que los ven. Pero delante de Dios existe exactamente el servicio y ministerio que Dios ha ocupado para tu vida y para mi vida, para que seamos nosotros aquellos que dispuestos a dejar que el Señor nos lleve a calificar y que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Sea allí en donde nosotros logremos ser reyes y sacerdotes. Que no te preocupe el servicio donde Dios te ha puesto. Que nuestra preocupación sea la preocupación como fue Sadoc y su familia. Hermanos, por eso la decisión de Sadoc es tan relevante y Dios la toma y la menciona en la Escritura con tal importancia. Porque dice que Sadoc y toda su familia decidieron no fallar, no pecar, no apartarse de Dios, mientras todo el pueblo y todos los demás sacerdotes y levitas se desviaban completamente. Hermanos, creo que este es el llamado principal que Dios tiene para que nosotros hayamos sido guiados por Dios para tener este curso de la tienda de David en esta dirección. Tal vez no estamos abarcando toda la serie de verdades que tiene el libro, nuestro curso, pero hoy, hermanos, yo me gozo en esto. No saben cómo me gozo en mirar y entender la maravilla de lo que Él está haciendo a través de estos mensajes. Tal vez no soy el instrumento más fácil para exponerlo, pero yo me gozo en mirar que Dios decidió desde el primer mensaje que me dijo: retomas la vida de David, después el arca y después te vas a las verdades principales del curso. Porque, hermanos, estoy convencido que cuando hagamos el repaso de nuestro curso total, el Señor querrá, y necesito pedirle mucha gracia para eso, porque Él querrá que levantemos todas aquellas cosas, la vida de David, que son necesarias para nuestra vida. Las decisiones que nosotros tomamos día a día para con el Señor van a ser cruciales y contundentes para el lugar que ocuparemos por la eternidad. No todos van a poder ascender al monte de Sión, ¿sí? Pero aquellos que puedan ascender de esos, no todos van a poder permanecer ahí, porque hay que calificar para eso. Cuando estemos en la eternidad, ¿dónde estaremos cada uno de nosotros? ¿Veremos a Jesús allá de lejos? ¿Estaremos un poco más cerca de Él haciendo el gran servicio? ¿O lograremos ser, como dice Apocalipsis, aquellos que van a donde el Cordero va? Oh Señor, gracias por tu palabra y solo concédenos, Señor, terminar en buen puerto, en el lugar donde nuestros corazones se despierten y donde nuestras vidas respondan, Señor, al llamado que tú tienes para nosotros. Hoy día la fe es tan escasa. Hoy día el mundo está tan metido en la iglesia que, Señor, nos cuesta mucho trabajo a los cristianos remar en contra de todas esas cosas, si no es que entendemos las verdades, Señor, de subir a Sión, llegar a ese monte donde podremos ser reyes y sacerdotes para ti. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.